Construcción de ángulos. Ejercicio 1. Tenemos el siguiente ángulo. Es una figura formada por dos rayos. Este es un rayo, este es el otro, unido en un punto común llamado vértice. Entonces, la idea es obtener este ángulo aquí mediante el uso de un instrumento creado hacia el siglo II a.C. por el astrónomo Hiparco de Nicea, el transportador, que fue el principio a través del invento de una tabla trigonométrica, que le llamó transportador, y a partir de ahí surge el instrumento. Entonces, la idea del uso del transportador es colocar el origen del transportador justamente aquí en el vértice y alineado ya sea con este rayo o con este. Voy a elegir este rayo para esa alineación y entonces ahí lo tenemos, la coincidencia acá en el origen con el vértice aproximadamente, ahí lo tenemos, y este lado del transportador alineado con este rayo, y entonces podemos contar los ángulos aquí hasta este punto de acá. Entonces tenemos aquí 10, 20, 30, 35, aproximadamente 38 grados. Vamos con el ejercicio 2 y tenemos el siguiente ángulo. Este rayo y este otro rayo, el ángulo que se forma entre ellos, el punto de vértice, que es donde vamos a colocar el transportador, y la referencia del lado que vamos a usar de rayo va a ser esta. Entonces coloco justamente en esta zona transportador, con el origen del transportador coincidente con el vértice del ángulo y el transportador alineado con este rayo. Entonces voy a contar esto para indicar el ángulo que corresponde. Tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 50 grados. Vamos a lo siguiente. Ejercicio 3. Tenemos este ángulo con un punto aquí de vértice, este rayo y este rayo. Voy a colocar el transportador como referencia aquí, con el origen coincidente lógicamente con el vértice. Está ahí ubicado, está alineado y contamos el ángulo desde este rayo de origen hasta llegar acá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, aproximadamente 120 grados. Y ese es el ángulo. Pasamos al siguiente. Ejercicio 4. Tenemos este rayo y este rayo unido en este punto común llamado vértice, donde vamos a colocar el transportador. Ubicamos el transportador ahí. El punto de vértice coincidente con el origen del transportador y alineado acá con este rayo. Entonces se va a contar de aquí hasta llegar al otro rayo la angulación. 10, 20, 30, 40 grados. Entonces eso corresponde a esa abertura de 40 grados. Luego pasamos a lo siguiente, a la construcción de bisectriz. Pero para ello necesitamos el concepto de rombo para el hilogramo de 4 lados iguales. Tenemos este rombo, tenemos este lado que es igual a este, es decir, de igual longitud su distancia, y los ángulos opuestos son iguales. Este ángulo de aquí opuesto con este son iguales, indicamos con una línea de que estos dos son ángulos iguales, y este ángulo de aquí debe ser igual con este ángulo opuesto acá, y colocamos dos líneas para indicar ese ángulo. Entonces, ángulos opuestos iguales, y tenemos el vértice A aquí, luego el vértice aquí B, luego el vértice C, luego aquí el vértice D, donde los vértices es la unión de dos lados, y entre esa unión de dos lados se forma un ángulo.
Entonces, pasando a lo siguiente, las diagonales se cortan a la mitad. Entonces, sabiendo que teniendo esto el rombo, la diagonal es una línea que va de un vértice a un vértice no consecutivo. Si tomamos este como vértice de referencia, este es el vértice consecutivo, el no consecutivo sería este, entonces una de las diagonales sería esta, y para este vértice, su vértice consecutivo es este, y este es el vértice no consecutivo, de manera que ahí se trazaría la otra diagonal. De manera que entonces indicamos los vértices A, B, C, D, y una de las diagonales será AC y la otra DB. Y ahí la tenemos. Ahí tenemos las dos diagonales. Hay algo que hay que hacer notable. Cuando colocamos esta diagonal, tenemos el ángulo A, que es todo esto, es toda esta abertura. Pero cuando colocamos la diagonal, este divide en dos ángulos iguales. Lo mismo aquí y acá. Cuando trazamos esta diagonal, el ángulo D lo divide en dos ángulos iguales. Lo mismo para el ángulo B, que es toda esta abertura, lo divide en dos ángulos iguales. Entonces tenemos aquí el punto P. Sabemos que esta distancia de aquí, que corresponde a P, es la misma distancia de P a C. Entonces AP igual a PC. Luego el análisis de la distancia horizontal PD o DP igual a esta otra distancia. Sacamos esta misma, la comparamos, lo colocamos aquí, la distancia PB igual a PB. Las diagonales se cortan formando ángulos rectos. Entonces tenemos las diagonales, se cortan un ángulo recto, forman un ángulo recto aquí de 90 grados, se forma un ángulo recto acá de 90 grados, lo mismo aquí, 90 grados, y lo mismo aquí, un ángulo recto de 90 grados. Y de hecho se forman entonces 1, 2, 3, 4 triángulos rectángulos, ya porque tienen aquí 90 grados, uno de sus ángulos internos. Luego, pasando a lo siguiente, tenemos construcción de la bisectriz. Entonces, en este caso, lo que se ha hecho es a este rombo se le han nombrado los ángulos que se forman a través de las bisectrices. A este ángulo A minúscula, ángulo B, ángulo C, ángulo D, ángulo E, ángulo F, ángulo G y ángulo H. Y sabíamos ya anteriormente que aquí forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Significa que el ángulo D, que es todo esto, se divide en dos ángulos menores, el ángulo B y el ángulo A. El ángulo C de aquí se divide, que es esto, se divide en dos subángulos, el ángulo H y el ángulo G. De manera que el ángulo C es la suma de estos dos y el ángulo D es la suma de estos dos, A más la medida del ángulo A más la medida del ángulo B. El ángulo B, que es toda esta abertura de acá, es igual, la medida de este ángulo es igual a la suma de la medida del ángulo E más la medida del ángulo F. Y asimismo el ángulo A, que es todo esto y cuya abertura es esto, es la suma del ángulo C más la medida de del ángulo D. Luego, lo que se había dicho, que forman ángulos rectos. Y entonces la diagonal de B y tenemos la diagonal AC. Y a la vez aquí se forma un triángulo rectángulo,
un triángulo rectángulo, otro triángulo rectángulo y otro triángulo rectángulo. Son 4 triángulos rectángulos. Pero hablando de las diagonales, son AC y DB. En el caso AC, biseca los ángulos, ángulo A, ángulo C. Es decir, esta diagonal AC divide al ángulo A y divide al ángulo C. De manera que, con respecto al ángulo A, como es bisecado por esta diagonal, entonces se biseca en los ángulos C y D. Este ángulo C y D. Bisecar viene la idea de igual medida, congruencia, tal que la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo D. Es decir, la medida de este ángulo es igual a la medida de este. O sea que si el ángulo A tiene 40 grados, significa que el ángulo C, la medida del ángulo C es de 20 y en la medida del ángulo D es 20, que al sumar debe dar los 40 del ángulo A. Luego el análisis del ángulo C, que por la existencia de esta diagonal divide el ángulo C, que es esta abertura acá, en dos subángulos, el ángulo H y el ángulo G. Entonces se biseca en ángulo H y ángulo G, tal que la medida del ángulo H es igual a la medida del ángulo G. Y ya se tiene eso, el análisis de esta diagonal, que es AC o bisectriz, que lo que hizo fue dividir el ángulo A que tenemos aquí en el ángulo C y D, que son de igual medida, y la bisectriz dividió también al ángulo C en dos ángulos que son el ángulo H y el ángulo G, que ambos son de igual medida, y que la suma de esos dos nos da el ángulo C, y la suma de estos dos nos da el ángulo A. Luego, pasando a lo siguiente, tenemos la diagonal DB. Diagonal DB, vamos a analizar lo que ocurre. Tenemos el ángulo D, que es esta abertura aquí. Entonces, biseca los ángulos D y el ángulo B. Los biseca significa que los divide de tal manera que se forma, en el caso del ángulo D, el ángulo B y el ángulo A, que la suma debe dar al ángulo D y que son la mitad, es decir, la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo A. De manera que el ángulo B o el ángulo A es un medio del ángulo D. Y en el caso de el vértice B, que corresponde al ángulo B, este biseca a los ángulos, divide en los ángulos E, en la medida del ángulo E y en la medida del ángulo F, que son iguales. Entonces, de manera que pasamos a lo siguiente. El ángulo D, como se había dicho, se biseca en el ángulo B y el ángulo A. Este ángulo B y este ángulo A, tal que la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo A. Y así, hablando del ángulo B, que es este, se biseca en el ángulo E y el ángulo F, que lo tenemos aquí, tal que la medida del ángulo E es igual a la medida del ángulo F. Pasando luego a lo siguiente, tenemos la siguiente figura. Las diagonales de rombo son bisectrices, que es la conclusión a la cual se llega. Luego, en la siguiente figura, construcción de bisectriz, tenemos lo siguiente: el rombo con el vértice A, B, C, D y el ángulo A, que es todo esto, que es la suma del ángulo rojo más el ángulo verde. El ángulo B, que es todo este ángulo de aquí, que es la suma del ángulo rojo más el ángulo verde.
el ángulo C, que es toda esta abertura aquí, que es la suma de este ángulo verde con este ángulo rojo. Y el ángulo D, que es la suma del ángulo verde aquí y el ángulo rojo. Y que hablar del ángulo A es lo mismo que hablar ángulo DAB o ángulo BAD, donde el vértice queda en el centro de las tres letras. Si nos referimos a este ángulo B, de otra manera sería ángulo ABC o ángulo CBA. Si queremos hablar del ángulo C, también lo podemos decir como ángulo DCB o ángulo BCD. Si estamos hablando del ángulo D, podemos hablarlo también como ángulo ADC, ángulo CDA. Entonces vamos a nombrar esos ángulos. En el caso del ángulo D, los subángulos, ángulo A, ángulo B en verde, y ahora de este ángulo A mayúscula en ángulo C minúscula y ángulo D minúscula. El ángulo B mayúscula en ángulo E minúscula, ángulo F minúscula. Y luego este ángulo C en ángulo G minúscula, ángulo H minúscula. Y ahí entonces hemos nombrado todos los ángulos. Y vemos entonces lo siguiente: la medida del ángulo A, medida del ángulo C, medida del ángulo E, medida del ángulo G. Y luego medida del ángulo B, medida del ángulo D, medida del ángulo F, medida del ángulo H. La idea es entonces usar el transportador para medir el ángulo A, medir el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E, el ángulo F, el ángulo G y el ángulo H. Al hacer el proceso de mediciones, obtenemos entonces que la medida del ángulo A en la figura y la medida del ángulo B y la medida del ángulo C, y así la medida del ángulo A es 40 grados. Al usar el transportador, entonces colocamos ese dato aquí. Al hacer la medida de este es 40 grados y colocamos ese dato acá. Luego hacemos la medida en el ángulo de aquí, en el ángulo E, y nos dio 40 grados, entonces colocamos ese dato aquí. Al hacer la medición del ángulo F, en verde, eso nos da 40 grados y es igual a 40. Entonces, al hacer la medición con el transportador, vemos que al aplicar la diagonal de B, que es una bisectriz, divide el ángulo D en dos ángulos de igual medida y que queda evidente 40 grados aquí, 40 grados acá, de manera que el ángulo D es de 80 grados. Y lo mismo ocurre aquí, que este ángulo es 40 y aquí 40, y el ángulo B es la suma de 40 más 40, que son 80 grados. Y luego vamos a analizar con respecto a la bisectriz AC. Entonces, la medida del ángulo aquí en C, al obtenerlo a través del transportador, obtenemos que es 50 grados. Al hacer la medición de este ángulo D con el transportador, nos da que es 50 grados, y esos datos los vamos colocando aquí. Medida de C, del ángulo C de 50 grados, y la medida del ángulo D de 50 grados. Lo mismo ocurre al hacer la medición del ángulo de aquí, en verde, el ángulo H, nos da que es 50 grados y lo escribimos aquí. Luego, al medir el ángulo G, nos da que es 50 grados y luego lo escribimos acá. Entonces tenemos 40 más 40, que es 80, 40 más 40, que es 80, y 50 más 50, que es 100, 50 más 50 es 100. Y como este
el rombo es un cuadrilátero y todos los cuadriláteros, la medida de sus ángulos internos es 360 grados. Y eso es evidente. 50 y 50 aquí son 100 grados, más los 100 grados de aquí, 200, más los 80 de aquí, 280, más los 80 de esto son 360 grados. Y la otra observación interesante, que sabemos ya que las diagonales al interceptarse esta forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces aquí se forma un triángulo rectángulo. Y si vemos este ángulo rojo aquí que es de 40 grados más el de aquí 50, la suma de esos son 90 grados. Más los 90 grados aquí, 180 grados, que cumple con que la medida, la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Y acá, entonces, vemos que viendo este triángulo rectángulo, este ángulo agudo es de 40 y este de 50, la suma da 90 más los 90 aquí del ángulo recto son 180 grados. Y es evidente que entonces este lado AD es un lado opuesto al ángulo recto y eso es la hipotenusa. Lo mismo aquí, el lado DC es la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Asimismo, al ver este otro triángulo rectángulo acá, tenemos 50 grados aquí, más 40, 90 grados, más los 90 de aquí, 180 grados, que es la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo. Y si vemos este otro triángulo rectángulo aquí, la medida de este ángulo que es 50 y este 40, la suma es 90 y la suma de la medida interna de los ángulos internos del triángulo es 180 grados. 40 más 50 más los 90 del ángulo recto, 180. Pero eso es como para extender y entender la idea. Pero la base principal acá es que el ángulo A se divide en el ángulo C y el ángulo D, y que son de igual medida, y la suma de ellos, que es 50 más 50, 100, es el ángulo A. Que el ángulo D, que es un ángulo de 80 grados, es la suma de este ángulo con este ángulo, la medida del ángulo B, que es 40, y la medida del ángulo A, que es 40. Y viendo el ángulo C, que es el ángulo aquí de toda esta abertura, es la suma del ángulo H más el ángulo G. En este caso son 50 más 50, 100 grados. Esto significa que si, por ejemplo, nos dicen que uno de los ángulos es, digamos, en el ángulo D fuera de 70, significaría que entonces la mitad del ángulo sería aquí y aquí, 35 grados aquí y 35 grados acá, que harían los 70 grados. Y bueno, con eso entonces hemos visto toda la caracterización de lo que es esto, la construcción de la bisectriz, para entender posteriormente la construcción de la bisectriz. Ahorita, más que todo, analizando esto de los ángulos que se forman debido a las diagonales que lo dividen en dos ángulos de igual medida. Entonces, pasando a lo siguiente, tenemos el ejercicio 2, dado que el anterior, el ejercicio 1, de una forma bien detallada. Vamos al ejercicio 2 y aquí entonces tenemos la presentación de este ángulo rojo, ángulo verde, ángulo rojo, ángulo verde, ángulo rojo, ángulo verde, ángulo rojo, ángulo verde. La idea es que con el transportador van a medir el ángulo aquí, este otro, este otro, este otro, este otro, este otro, este otro y este otro. Entonces, al hacer uso del transportador, obtenemos que este ángulo de aquí es de 30 grados. Al medir este ángulo aquí con el transportador, nos da que es 30 grados. De ahí se evidencia que el ángulo A, que es la suma de este ángulo verde más este ángulo rojo, son 30 más 30, 60 grados. Luego, con el transportador, al medir aquí este ángulo, obtenemos que es 30 grados. Y lógicamente medimos en este ángulo verde con el transportador y nos da 30 grados. Y que la suma de este ángulo rojo más este ángulo verde es el ángulo C, es decir, este, que es la suma de toda esta abertura, que es 30 más 30, 60 grados. Así como habíamos obtenido aquí, y comprobando a la vez
de que los ángulos opuestos son de igual medida. El ángulo A es opuesto al ángulo C. Y luego se va a comprobar lo mismo, que el ángulo B es el mismo ángulo D. Pero para ello primero hacemos la cuestión del uso del transportador para medir el ángulo rojo y el ángulo verde. Lo mismo el ángulo verde y el ángulo rojo. En este caso aquí, en este ángulo rojo nos da 60 grados. El ángulo verde, al hacer uso del transportador, nos da 60 grados. De manera que el ángulo B, que es toda esta abertura que corresponde a esta angulación, es 60 más 60, 120 grados. Y ahora vamos a comprobar la medición con transportador. Este en color verde y nos da 60, y luego este ángulo en color rojo y que da 60, y que entonces el ángulo D, la suma da 60 más 60, 120 grados, que son los mismos 120 grados del ángulo opuesto de este paralelogramo llamado rombo. Y que lógicamente aquí se forma ángulo recto, ángulo de 90 grados, se visualizan los triángulos rectángulos que hay acá. Este es un ángulo agudo del triángulo rectángulo, 60 más 30, 90 más 90, 180 grados. 30 más 60, 90, más el ángulo que es recto, 90, 180 grados. Y lo mismo ocurre aquí al sumar sus ángulos internos, que siempre debe dar los ángulos internos de un triángulo 180 grados, y que tenemos la caracterización de que son triángulos rectángulos por este ángulo recto. Y luego pasamos al siguiente, al ejercicio 3, y que la idea es medir cada uno de los ángulos, este ángulo de aquí, este y este, donde lógicamente el ángulo A es la suma de este ángulo más este otro ángulo. El ángulo B es la suma de este ángulo con este otro ángulo. El ángulo C es la suma de este ángulo rojo más este ángulo verde. Y por último, el ángulo D, que es toda esta abertura que corresponde a este ángulo, es la suma de este ángulo verde más este ángulo rojo. Entonces la idea es encontrar los valores de ángulos mediante el uso del transportador, y obtenemos que aquí es 20 grados. Medimos para ese ángulo y es 20 grados, y lo mismo obtenemos aquí, 20 grados, y acá 20 grados. Y queda evidenciado que el ángulo B, que es la suma de estos dos, es 20 más 20, 40 grados, y ocurre lo mismo acá. Y que lógicamente los ángulos opuestos son de igual medida o congruentes. Ahora nos toca ver el ángulo que se forma acá, aquí y aquí, hacer su medición mediante el uso de transportador, y obtenemos que este ángulo aquí es 70 grados y este ángulo de acá 70 grados, lo mismo este ángulo 70 y lo mismo acá 70 grados. Y vemos que el ángulo A es la suma del ángulo verde más el ángulo rojo, que es 70 más 70, 140 grados. Y vemos el ángulo C, que es la suma del ángulo verde más el ángulo rojo, que es 70 más 70, 140 grados. Y entonces se comprueba que los ángulos opuestos son congruentes, es decir, de igual medida. Es decir, el ángulo A, que es 140, es congruente y de igual medida con el ángulo C de 140 grados. Y la otra observación, de que como las diagonales se cortan formando un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y se forma entonces este triángulo rectángulo, este otro triángulo rectángulo, este otro y este otro. Es decir, 4 triángulos rectángulos, y vemos que sus ángulos rectos están acá, pero y sus ángulos agudos, la suma da 90. Lo mismo aquí, 20 más 70, 90, 70 más 20, 90, 70 más 20, 90. Y el ángulo que es recto, 90, entonces al sumar los ángulos agudos con 90 hacen 180 grados.
lo que caracteriza que la suma de la medida de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados y que la idea de ángulo rectángulo, este lado del rombo es la hipotenusa para este triángulo. En este otro triángulo, como este ángulo recto, el que hay acá, entonces este lado opuesto es la hipotenusa. Y así los mismos razonamientos con cada uno de los siguientes rectángulos que hacen referencia a la misma postura de desarrollo. Luego pasamos al siguiente, al ejercicio 4. Tenemos este rombo. Aquí solo ya hemos explicado anteriormente todo lo que significa. Lógicamente hay que tomar el transportador y medir cada uno de estos ángulos. En el proceso de la medición obtenemos aquí 37 grados, en este otro 37 grados. Lógicamente medimos aquí y acá con el transportador 37 y 37 grados. 37 más 37 estamos hablando de 74 grados. Es decir, que el ángulo C, que abarca toda esta abertura, es un ángulo que es igual a la suma de la medida de este ángulo más este otro, por eso 140, y que el ángulo C, que es todo esto, esta suma, es de igual medida con el ángulo opuesto, que es el ángulo A, que es la suma de estos dos subángulos internos, que son 37 y 37 grados, siendo entonces 74. Luego queda por analizar los ángulos debido a esta diagonal DB o bisectriz. Entonces, al hacer la medición con transportador de este ángulo, este y este, se obtienen los siguientes resultados. Este ángulo es de 53, este verde es también de 53, luego este verde es de 53 y este rojo de 53. La suma aquí de este ángulo 53 más 53, 106 grados, o sea que son 106 grados que corresponde al ángulo D, que corresponde a la vez esta abertura. Y el ángulo B, que es esta abertura de aquí, es la suma de este ángulo de 53 más 53, que son 106 grados, y que los ángulos opuestos coinciden con la idea de que son de igual medida sus ángulos. Es decir, 106 grados aquí y 106 grados acá. Y que vemos nuevamente la configuración de triángulo rectángulo. Este es uno, este es otro, lo mismo aquí y lo mismo acá. Y que al sumar los ángulos internos de cada uno de los triángulos siempre nos da 180 grados. Luego pasamos al siguiente. Y tenemos el ejercicio 5 con la misma idea, el mismo propósito, usar el transportador para obtener el ángulo en verde, rojo, el ángulo verde, rojo, el ángulo verde aquí, el rojo de acá, el verde aquí y el ángulo rojo. Todo para probar de que este ángulo aquí es el mismo con este de aquí es el mismo con este y que cada uno de esos subángulos pequeños son de igual medida. Y que este ángulo de aquí es de igual medida que este, lo mismo este con este, y que la suma de estos dos es lo mismo que la suma de estos dos de los ángulos opuestos por el vértice. Entonces, en el proceso de la medición, obtenemos que este ángulo es de 69 grados. Este otro, el verde, es 69. Lo mismo, este ángulo verde, 69 grados, y este nuevo ángulo de 69 grados. Y que la suma de 69 más 69, 18, eso nos da 138 grados, que es este ángulo aquí, el ángulo B, de igual medida con el ángulo D, de 138 grados. Ahora vamos a medir este ángulo verde, este rojo, este verde y este rojo. La medida da 21 grados en este,
y acá ahora en este verde 21 grados. Luego vemos en los siguientes ángulos, este de aquí 21 grados y lo mismo acá 21 grados, lo cual comprobamos de que la medida de aquí es igual a este y la medida de este igual a la medida de este, por ser hace una diagonal y que biseca el ángulo A y el ángulo C. Entonces con eso se comprueba. Se pueden hacer los demás análisis sobre triángulos, pero el fundamento aquí es la medición de los ángulos y la comprobación de estos dos ángulos como la suma del ángulo D, de estos dos ángulos como la suma del ángulo A, de estos dos ángulos como la suma del ángulo B. Y con eso entonces se concretiza este tipo de aspectos y pasamos a lo siguiente, que es el procedimiento para una construcción de bisectriz. 1. Trazar circunferencia C1. Eso lo podemos visualizar de la siguiente forma. A partir de este rayo, unido con este rayo, entonces se forma un ángulo porque tiene un punto común de esos dos rayos que se llama vértice y el vértice del ángulo. Entonces hemos colocado aquí punto para indicar el vértice O. Aquí damos otro punto para indicar el punto de este rayo A, y entonces podemos hablar de rayo OA de este ángulo. Colocamos un punto aquí y le colocamos letra B, y entonces con eso podemos hablar que este ángulo, el ángulo AOB o el ángulo BOA o simplemente el ángulo A, está formado por el rayo OA y el rayo OB, donde el rayo tiene un punto de origen y una prolongación hacia el infinito. Entonces con eso y correlacionado con el procedimiento, la idea es 1. Trazar la circunferencia C1. ¿Cómo se va a trazar esa circunferencia C1? Con centro en O. Con centro en O y que corta los rayos. Es decir, tenemos aquí el punto O donde va a ir el centro de la circunferencia y debe cortar los rayos OA y los rayos OB en algún punto aquí. La circunferencia de su radio puede estar aquí o aquí o aquí o acá. Entonces para ese proceso se va a utilizar el compás y la punta del compás se pone en O y la parte del lápiz del compás se coloca acá. Entonces o en cualquier punto del rayo, entonces digamos acá. Entonces la punta del compás aquí y la punta del lápiz aquí para trazar la circunferencia, y esa es la que vamos a llamar circunferencia C1, y esa circunferencia C1 está cortando, interceptando o cortando al rayo OA en un punto aquí que le vamos a llamar punto C, y lo mismo, la circunferencia C1 corta el ángulo en este rayo OB en este punto, y a ese punto le vamos a llamar D, tales que C y D son puntos de intercepción generados por la circunferencia y los rayos del ángulo. Entonces la intercepción de rayo OA con la circunferencia C1 es el punto C, y la intercepción de rayo OB con la circunferencia C1 es el punto D, que es lo que se establece adelantando lo que es el procedimiento. Trazar circunferencia C1 con centro en O sea, la punta del compás se pone en el vértice del ángulo y debe cortar los rayos al trazar la circunferencia, donde ahí lo que pasa es el lápiz del compás, es decir, los rayos OA
el rayo OA y el rayo OB, tal como se había descrito en la imagen, en los puntos C y D. Es decir, lo que tenemos acá, el rayo OA, el rayo OB, los puntos de intercepción de la circunferencia 1 con rayo OA y el rayo OB, que son los puntos C y D. Entonces, siguiendo con el esquema del procedimiento, lógicamente de forma respectiva o respectivamente, 2. Trazar circunferencia C2, a esta le llamamos circunferencia C2, con centro en C y que pase por D. Recordando que C y D es donde se interceptó la circunferencia con los rayos del ángulo. Es decir, esto de acá. Vamos a construir la circunferencia C2 utilizando C como centro. Es decir, la punta del compás lo vamos a colocar en C y el lápiz en D. Y en D entonces vamos a trazar la circunferencia C sub 2 y le ponemos lo mismo hacemos aquí. En el punto D colocamos la punta del compás y el lápiz va a pasar por el punto C trazando la otra circunferencia, de manera que la circunferencia 2, C2 y aquí C3. Y ahí lo tenemos nombrados, adelantándonos a lo que es el procedimiento, donde tenemos trazar circunferencia C2 con centro en C y que pase por D. Y luego, en 3, trazar circunferencia C sub 3 con centro en D, es decir, la punta del compás se pone en el punto D y el lápiz pasa por el punto C para trazar la circunferencia. Entonces, eso es lo que tenemos construido aquí. La circunferencia C2, donde se puso la punta del compás aquí, y el lápiz hizo que se pase por el punto D para trazar la circunferencia. Y luego para hacer la circunferencia C3, se puso la punta del compás en el punto D y el lápiz que pasará por C, trazando esta otra circunferencia que es la circunferencia 3. Y aquí entonces, luego lo que queda y lo que es importante, porque como lo que estamos en el fondo es encontrando la bisectriz, y este es el procedimiento. Y la situación está que tenemos la circunferencia 2 y la circunferencia 3. Hay puntos de intercepción de ambas circunferencias que hay que marcar y se marcan. Y viendo el procedimiento, después de que dice aquí trazar circunferencia C3 con centro en D y que pase por C, que es lo que ya se hizo, en 4 era marcar las intercepciones entre circunferencia. ¿Entre cuáles circunferencia? La circunferencia 2 y la circunferencia 3, con puntos en E y F. Es decir, en la imagen, la circunferencia 2, que es esto, y la circunferencia 3, que es esto, se interceptan en estos dos puntos. En estos puntos de intercepción le vamos a nombrar con letra E en este punto y aquí en este con letra F. Entonces, teniendo eso, se puede trazar una línea, un rayo, que es el que es la bisectriz, la que divide el ángulo A o B, o el ángulo B o A, o simplemente ángulo O, en dos ángulos iguales. Entonces, volviendo a la parte de la teoría, eso ya lo tenemos. Luego va al inciso 5, trazar rayo OE, es decir,
es decir, lo que tenemos acá. Como tenemos punto F y el punto E, que son producto de la intercepción de la circunferencia C2 con la circunferencia C3, entonces surge el rayo OE, que tiene su origen en O y sigue la prolongación hacia E. O podemos decir el rayo OF. Igual en la prolongación del rayo coincide con los otros puntos. Y ahí tenemos el rayo OE. Y ese es el ejercicio 1 en la construcción de la bisectriz de un ángulo. Dado un ángulo, con la construcción de la bisectriz. Vamos a hacer ese mismo proceso de análisis con el siguiente. Tenemos esta abertura que representa un ángulo y lo que se quiere es encontrar la bisectriz, pero para eso necesitamos nombrar, vamos a llamarle al vértice P. Y aquí A y B, que son puntos que corresponden a los rayos PA y el rayo PB. O sea, el ángulo APB o el ángulo BPA o simplemente ángulo P está formado por los rayos PA y el rayo PB. Y entonces este es el ángulo de abertura entre los dos ángulos que queremos dividir, o sea, obtener la mitad de los ángulos. Entonces se parte primero de una circunferencia cuyo centro se posiciona aquí en el punto del vértice del ángulo, es decir, la punta del compás se coloca aquí y el lápiz debe pasar en algún punto cualesquiera por los rayos. Entonces elegimos aquí que el lápiz cruce este punto, el lápiz del compás, y forme así la circunferencia, y entonces la circunferencia que llamamos C1 intercepta el rayo PA en un punto aquí que hay que indicar, y también intercepta un punto aquí, la circunferencia C1 con el rayo PB, que se queda indicado, y hay que nombrar esos puntos de intercepción de la circunferencia 1 con el rayo PA y el rayo PB, y le llamamos, en el caso de la intercepción de la circunferencia 1 con el rayo PA, el punto C. Y para la intercepción del rayo PB y la circunferencia C1, a este punto le llamamos D. Ya tenemos los puntos de intercepción de la circunferencia 1 con los rayos del ángulo. Luego la idea es colocar la punta del compás en el punto C y que el lápiz pase por D. Y entonces hacemos eso para trazar la circunferencia. Y luego la otra circunferencia es colocar la punta del compás en el punto D y que el lápiz pase por C. Entonces tenemos lo siguiente. Lógicamente esta le llamamos circunferencia 2. Entonces la otra, la circunferencia 3, donde la punta del compás se puso en la letra D y el lápiz se pasó por C. Mientras que para hacer la circunferencia 2 se colocó la punta del compás en el punto C y el lápiz que pasara por el punto D. Y entonces con eso la circunferencia 2 y la circunferencia 3 se interceptan en este punto y en este punto, que vamos a marcar esos puntos y le vamos a llamar esos punto E y punto F, que son los puntos de intercepción de la circunferencia C2 y C3. Entonces con el punto F y el punto E podemos trazar el rayo, pero un rayo que venga desde el punto P, que es el rayo que va a bisecar, o sea, es la bisectriz, que va a dividir el ángulo APB en dos ángulos menores y de igual medida. Pues el propósito de la bisectriz a través de este procedimiento es obtener una subdivisión de ángulos de igual medida, y con eso entonces
se observa lo siguiente, que hay un paralelogramo, este cuadrilátero. En el cuadrilátero P, D, E, O, que es el mismo rombo, ocurre lo siguiente. PE es una diagonal de ese rombo, o sea, tenemos el rombo aquí y P sub E es esa diagonal de rombo que biseca el ángulo CPD o DPC. En la formación del ángulo APB, AP, y lo mismo biseca el ángulo APB en los ángulos, o sea, el ángulo APB es este, lo biseca en el ángulo APE, APE y el ángulo BPE. Luego, tal que la medida del ángulo APE es igual a la medida del ángulo ABPE. Es decir, visualizamos aquí el cuadrilátero PCD o PDEC, y entonces este rayo que bisecó el ángulo y que forma parte del ángulo de ese cuadrilátero, entonces el ángulo APB se divide en dos de igual medida por la bisectriz generado por el rayo PE, que son los ángulos APE, el ángulo EPB o BPE APE. Entonces la medida de esos ángulos son iguales por la bisectriz que se trazó. Luego pasamos a lo siguiente, más que todo de tipo observacional y de comprobación, donde se puede probar teniendo el ángulo, simplemente el ángulo HFG, y hacer todo el proceso desde trazar la circunferencia C1 que se intercepta en los puntos JK. Luego de eso, lógicamente la circunferencia 1 trazada de tal manera que se coloca en la punta del compás en el punto F y se pasa por los vértices, perdón, por los rayos del ángulo, es donde se coloca el lápiz. Y para construir la circunferencia C2, que colocamos la punta del compás en K y que el lápiz pase por el punto J, entonces así se traza la circunferencia C2. Y en el trazo de la circunferencia C3, que lo que hacemos es colocar la punta del compás en J y el lápiz que pase por el punto K, y así trazar la circunferencia. De manera que la intercepción de la circunferencia 3 con la circunferencia 2 son estos puntos de aquí. Este que adjudicamos con letra M, y este es el otro punto de intercepción de esa circunferencia, dado que pasan por aquí justamente, y le adjudicamos el punto L. Y así entonces el ángulo HFG
se puede hacer la bisección al trazar el rayo FI acá, y entonces el ángulo HFG se biseca en los ángulos HF y este punto final puede ser punto L, y el ángulo GFI. Entonces, esta abertura de ángulo acá, sumado con este ángulo acá, es el ángulo total de F. O dicho, la suma de este ángulo más este ángulo es igual al ángulo HFG. Y luego pasamos a lo siguiente. Ejercicio 4. Tenemos la siguiente configuración. Tenemos el ángulo, sería HFG, donde H y G son puntos correspondientes a los rayos FH y FG. Entonces la idea es trazar primero una circunferencia y que corte los rayos, y eso lo hacen en el punto J y K. Lógicamente, para construir la circunferencia 1 mediante el uso de compás, colocamos la punta del compás en F y el lápiz en una parte del rayo para trazar la circunferencia. Y entonces marcamos los puntos aquí de la intercepción de la circunferencia 1 con el rayo FH, que es este punto, y le llamamos J. Y trazamos la circunferencia C1 en intercepción con el rayo FG y marcamos este punto, que es el punto K, el punto de intercepción de la circunferencia 1 con el rayo FC, y el punto J es el punto de intercepción del rayo FH con la circunferencia 1. Teniendo esa circunferencia 1 y ya teniendo los puntos J y K, podemos obtener la circunferencia 2 y 3. La circunferencia 2 que surge colocando la punta del compás en K y el lápiz que pase por J, y así trazamos esa circunferencia. Y luego para la construcción de la circunferencia 3, que colocamos la punta del compás en el punto J y que el lápiz pase por K, trazando la circunferencia 3. Y luego que marcamos los puntos de intercepción de la circunferencia 2 con la circunferencia 3, que son este punto y este punto, que son puntos de intercepción y que le hemos llamado MI o ML. Y con eso entonces trazamos el rayo FL, donde el rayo FL es el rayo bisectriz que biseca el ángulo HFG y que lo que hace es dividir el ángulo en dos subángulos pequeños, que son el ángulo HFI y el ángulo GFI. Luego pasando a lo siguiente, el ejercicio 5, y la misma idea. Tenemos el ángulo HFG, donde tiene los rayos FH y FG. Se traza la circunferencia C1 con centro en F, es decir, la punta del compás en F, y que el lápiz del compás pase por los rayos, y por eso se traza, y marcamos los puntos de intercepción de la circunferencia 1 con el rayo FH, que es el punto J, y marcamos el punto de intercepción de la circunferencia C1 con el rayo FG, que es el punto K. Es el punto K, y que son importantes esos dos puntos para luego obtener la circunferencia 2 y la circunferencia 3. Entonces, para obtener la circunferencia 2, colocamos la punta del compás aquí y que el lápiz pase por J. Trazamos la circunferencia 2.
Y el trazo de la circunferencia 3, colocamos el compás con centro o la punta del compás en J y que el lápiz pase por el punto K y entonces se traza la circunferencia C3. Luego de ahí la intercepción de la circunferencia 2 con la circunferencia 3 lo hacen en los puntos ML. Y esos puntos ML, que es lo que marcamos y colocamos esas letras, es por donde pasa el rayo FL, que es la bisectriz. FL, ese rayo biseca el ángulo HFG, es decir, divide en dos ángulos de igual medida, que son el ángulo HFL y el ángulo GFL, cuyas medidas son de igual longitud, de igual ángulo. Entonces, luego pasamos al ejercicio 6, donde tenemos otra configuración. Tenemos el ángulo GFH, de tal manera que la circunferencia 1 con centro en F, es decir, la punta del compás que se coloca aquí, en ese punto F, que es el vértice del ángulo, y luego que el lápiz pase por el rayo, entonces lo hacemos pasar por este punto de aquí, y que es un punto de intercepción de la circunferencia 1 con el rayo FG, y asimismo al trazar la circunferencia, al pasar el lápiz, entonces obtenemos el punto de intercepción de la circunferencia 1 con el rayo FH en este punto que se le ha llamado punto J, el punto de intercepción de la circunferencia 1 con el rayo FH. Ya tenemos esos dos puntos con los cuales se traza la circunferencia 2 y la circunferencia 3. La circunferencia 2 se coloca la punta del compás en K y el lápiz que pase por J, y así trazamos la circunferencia C2. La circunferencia C3, donde colocamos la punta del compás en el punto J y que el lápiz pase por el punto K, trazamos la circunferencia. Y entonces en la intercepción de esas dos circunferencias hay dos puntos de intercepción, que son el punto M y el punto L, con los cuales se facilita para obtener el rayo, que es la figura que parte del punto F hacia la prolongación del punto L. Y con eso entonces tenemos la bisectriz FL, que nos permite dividir el ángulo GFH en dos ángulos menores y de igual medida de ángulo, que son el ángulo HFI y el ángulo GFI. Y luego de eso hemos concretizado lo que es la construcción de ángulos y en la temática específica construcción de bisectriz.